chicos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les mando un saludo con todo mi cariño hasta su casita, invitándoles, ¿verdad?, a que esta semana trabajemos con mucho entusiasmo, que nos pongamos en nuestro rostro una sonrisa, la mejor que tengamos, y que nos pongamos una disposición, la correcta, para que todo lo que hagamos durante esta semana sea de éxito, ¿verdad? Así que yo te invito a que lo hagas. Ponte tu mejor sonrisa y colócate la chamarra de la disposición para que todo lo que hagamos sea de éxito durante esta semana. Yo te mando mis mejores deseos hasta tu casita, deseando para que en el transcurso de toda esta semana todo lo que emprendas, tú y tu familia, sea con todo el éxito posible. Así que bueno, chicos, empecemos a trabajar. ¿Estamos listos? Porque iniciamos. Y dice 3, y dice 2, y dice 1. Comenzamos. ¿Listos? La entrevista. Vamos a realizar la entrevista. Vamos a desarrollar durante esta semana ese tema. Vamos a empezar analizando una breve introducción a nuestro tema que dice así. Acompáñame, tú lo tienes en la parte de arriba dentro de un recuadro de color amarillito. Empezamos, que dice así. Las personas adultas representan una valiosa fuente de información por su experiencia. Es decir, que todas aquellas personas que te rodean, que ya son mayores de edad, debes de respetarlas y debes de valorarlas, porque ellas pueden enseñarte muchas cosas. Puedes aprender bastante de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya tienen mucha experiencia en comparación contigo, con tu edad. Entrevistarlas es una opción conveniente para conocer los detalles de sucesos importantes que ellas, se refieren a las personas, que ellas vivieron. En una entrevista, el entrevistador pregunta y el entrevistado contesta. Si yo voy a realizar la entrevista, yo soy el entrevistador y la persona que me va a responder lo que yo le pregunto se llama entrevistado, entrevistador y entrevistado. Bueno, te pido por favor que me acompañes para que juntos leamos en donde está un maestro, ¿verdad? Es la entrevista, ¿verdad? Y se supone o se percibe que es un maestro porque si tú observas la imagen, aparece el profesor en su pizarrón, ¿verdad? Y bueno, de ahí te das cuenta que aparecen de diferentes colores el entrevistador. Recuerda que el entrevistador es quien hace la entrevista y el entrevistado es quien responde. Y empieza el entrevistador. ¿Cuál es su profesión? Y responde el entrevistado. Soy maestro. Y le preguntan, ¿desde hace cuánto tiempo ejerce su profesión? Le pregunta el entrevistador y responde el entrevistado. Desde hace 32 años. Pregunta nuevamente el entrevistador, ¿cómo cambió su labor según lo que hacía antes y lo que realiza ahora? Y responde el entrevistado, mucho, por todos los avances tecnológicos, los teléfonos celulares, las tabletas, el internet, pueden servir para aprender más cosas y a mayor velocidad. Bueno, para todos aquellos maestros que ya tienen muchos años en la práctica docente, es decir, dando clases, han experimentado, ¿verdad?, esta actividad de cómo era su práctica docente anteriormente y cómo lo es ahora con esta modalidad, ¿verdad? Ya poco a poco se venía introduciendo el uso de la tecnología, pero ya ahorita en esta etapa de la nueva modalidad se introdujo por completo, ¿verdad? Ahorita son las clases en línea, hay que hacer las clases en línea, darlas por línea y tú de igual manera, tú que eres el alumno, el que recibes la clase, de igual manera tienes que apoyarte en un dispositivo, ¿verdad? Entonces, ahorita los avances tecnológicos están en nuestro día a día.
Esta fue la entrevista que le realizaron a un maestro. Y bueno, vamos a responder 3 preguntas que nos hacen acerca de esta entrevista. Dice la de inciso ¿a quién entrevistaron? ¿A quién entrevistaron? Damos respuesta. ¿A quién fue? A ver, necesito que me respondan. A un maestro. Entonces ponemos como respuesta a un maestro. Segunda pregunta. ¿De qué trata la entrevista? ¿De qué trata? De los cambios en la enseñanza. ¿Cómo era la enseñanza anteriormente del maestro y cómo es ahorita con la introducción o con los avances tecnológicos, ¿verdad? O la introducción de la tecnología en su práctica docente. Entonces dice, ¿de qué trata la entrevista? De los cambios en la enseñanza. Siguiente pregunta, ¿qué opina el maestro de usar los avances tecnológicos en la educación? ¿Qué dijo el maestro? ¿Que eran buenos o que eran malos? Fíjense, ¿qué respondió el maestro? Le preguntaron cómo cambió su labor según lo que hacía antes y lo que realiza ahora. ¿Qué respondió el maestro, el entrevistado? Mucho, por todos los avances tecnológicos. No dijo ni bueno ni malo, dijo que hubo mucho cambio y recordemos que los cambios siempre son buenos. Siempre los cambios vienen a favorecer nuestra práctica docente o nuestra vida. Dice que los teléfonos celulares, las tabletas, el internet pueden servir para aprender muchas cosas y a mayor velocidad. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el maestro al usar los avances tecnológicos en la educación? Que son útiles, ¿verdad? Dijo que son útiles para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Entonces escribimos, son útiles para facilitar el aprendizaje. ¿Listos? Vamos ahora a leer el fragmento de entrevista, que es este, y describe de qué trata. Busca el tema en el recuadro. Lo que acabamos de leer, el fragmento de la entrevista, que es, aquí vamos a encontrar el tema de lo que estamos hablando y vamos a recordar lo que leímos, este fragmento de la entrevista, para poder contestar esta parte. Aquí vamos a buscar el tema familiar, ¿verdad?, con lo que estamos abordando. Los medios de comunicación actuales, el cuidado del ambiente, la participación ciudadana. Dice, lee el fragmento de la entrevista y escribe de qué trata. Busca el tema, dice aquí, en el recuadro. Ahora, fíjense bien, vamos a continuar. Ahora, fíjate bien, ya leímos un fragmento, que era lo que yo te mencionaba. Ya leímos este fragmentito, ahora de la entrevista. Un momentito, ya leímos el fragmento, ahora nos pide que de estos temas, los medios de comunicación actuales, el cuidado del ambiente y la participación ciudadana, vamos a leer esto, ¿sale? Aquí está. Fíjate bien cómo distinguen los colores para el entrevistador, que es el que realiza la entrevista, y el entrevistado, que es de morado, que es el que responde las preguntas, que es el que le hacen la encuesta, a quien se la aplican, ¿verdad? O la entrevista. Y dice el entrevistador, ¿considera que fue importante votar en las pasadas elecciones? A ver, escuchen, aquí ya hablan de otras situaciones, ¿sale? ¿Considera que fue importante votar en las pasadas elecciones? Le preguntan. ¿Qué responde el entrevistado? Sí, porque elegimos a nuestros representantes. Y le pregunta el entrevistador, ¿cree que México es un país democrático? Y le responde el entrevistado, sí, aunque falta mayor participación de la ciudadanía para fortalecerla. Entonces, ¿cuál es el tema de la entrevista? Los medios de comunicación actuales, el cuidado del ambiente o la participación ciudadana. ¿Qué pondríamos? Habla de elecciones, habla de México como país democrático y habla de la participación ciudadana para fortalecer esa democracia en nuestro país. Entonces, ¿cuál será el tema más apropiado para poder anotar en esta rayita? Escuchen, los medios de comunicación actuales, el cuidado del ambiente o la participación ciudadana.
La participación ciudadana. Escribimos entonces aquí la participación ciudadana. Y continuamos, por favor, en nuestro número 3. ¿Sale? Bueno, vamos ahora a nuestro número 3. Ahora dice, anota a qué tema corresponde cada fragmento. Utiliza la información del recuadro de la actividad anterior y dice así, entrevistador. Acuérdate que es el que aplica la entrevista. Entrevistado es quien responde. Entrevistador, ¿por qué ahora hay más comunicación entre la gente? Y responde el entrevistado, porque se comunican mediante las redes sociales, ¿verdad? Ahora es muy común ver a la gente con aparatos electrónicos, con tablets, con celulares, con una computadora, ¿verdad? Una laptop, ¿verdad? Es más común ver a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora lo requiere mi trabajo, lo requiere la escuela, lo requiere a donde quiera que vayamos. Entonces, por eso es más fácil que ahora nos comuniquemos entre nosotros. Por eso responde el entrevistado, porque se comunican mediante las redes sociales. Y le vuelve a preguntar el entrevistador, ¿y son buenas esas redes sociales? Acuérdense, entonces dice el entrevistado, sí, pero hay que ser cuidadoso al usarlas. Hay que ser cuidadoso al usarlas. Entonces, recordemos los temas que tenemos. Tenemos los temas, los medios de comunicación actuales, el cuidado del ambiente y la participación ciudadana. La participación ciudadana ya la utilizamos. Nos quedan los medios de comunicación actuales y el cuidado del ambiente. De acuerdo a lo que estamos hablando de comunicación entre la gente, las redes sociales, ¿cuál podríamos elegir? El cuidado del ambiente o los medios de comunicación actuales, porque recordemos que la participación ciudadana ya la utilizamos. ¿Cuál escribiríamos? Escribiríamos los medios de comunicación actuales, ¿verdad? Entonces escribimos los medios de comunicación actuales. Bueno, vamos a continuar con otro breve fragmento de entrevista que dice así. ¿Por qué ahora la gente tiene más conciencia ecológica? Ecológica, hablan ahora sí de cuidar el ambiente, ¿verdad? Entrevistado. Primero el entrevistador hizo su participación. La primera participación tiene que ser del entrevistador, desde que se presenta, desde que saluda y desde que realiza la primera pregunta para dar pie a nuestro entrevistado, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué ahora la gente tiene más conciencia ecológica? Y responde el entrevistado, porque se ha dado cuenta de que se debe cuidar el ambiente. Y le pregunta el entrevistador, ¿qué medidas se han tomado para el cuidado del ambiente? Y responde nuestro entrevistado, la separación de la basura, por ejemplo. Y entonces, ¿qué tema pondríamos? Ya utilizamos la participación ciudadana. Ya utilizamos, vamos a regresar a nuestro cuadrito con los temas. Ya ocupamos la participación ciudadana, ya ocupamos los medios de comunicación actuales. ¿Cuál sería el tema ahora? El cuidado del ambiente. Y todo se relaciona, ¿verdad? Están hablando precisamente del cuidado del ambiente, de que tienen más conciencia ecológica y de que se debe de cuidar nuestro medio ambiente y de separar la basura es uno de los tantos ejemplos para mantener cuidado nuestro ambiente. Entonces escribimos aquí el tema, el cuidado del ambiente. Vamos a continuar en el número 4 y vamos a escribir algunas preguntas que harías en una entrevista a una compañera que haya cambiado de lugar de residencia y de escuela. En estos momentos, tú te vas a poner a pensar si tuvieras a un amiguito o a una amiguita que sepas que se haya ido de la ciudad, tal vez porque sus papis por su trabajo los cambiaron, ¿verdad? O se tuvieron que ir de aquí y que estén en otra escuela, ¿verdad? Y que ya estén en convivencia con otros compañeritos, con otra ciudad, con otra gente, otras costumbres, otras tradiciones, que
¿qué preguntas le harías, verdad? Tú serías el entrevistador o entrevistadora y tu compañerito o compañerita sería el entrevistado. Y preguntas de cualquier tipo que tú le puedas hacer. Pero recordemos que hay que presentarnos primero, hay que saludar al entrevistado, hay que dar motivos, no nada más vamos a decir, oye, te voy a realizar una entrevista. No, vamos a presentarnos, mira, dependiendo del horario en que la entrevistemos, pueden ser buenos días o buenas tardes, mira, ¿me permitirías realizarte una entrevista? Mira, el propósito de esta entrevista es resolver una tarea que me dejaron en la escuela con el propósito de conocer la experiencia que tú has tenido al cambio de residencia que viviste. Es decir, vivías en Iguala y ahora vives, no sé, a donde viva Guanajuato, Querétaro, no sé, donde viva Cuernavaca, a donde se haya tenido que cambiar tu compañerito o compañerita. Pero hay que dar las razones de la entrevista, ser educado, ser educada, saludar, ¿verdad? Y explicar que es una tarea, es la resolución de una tarea del tema de la entrevista. Las preguntas pueden ser, por ejemplo, desde dónde vives, por ejemplo, de ¿por qué se mudó tu familia? ¿Tus papis ahora en qué están trabajando? ¿En qué escuela asistes? ¿Ya tienes compañeritos, amiguitos? ¿Cómo has sentido el ambiente? Por ejemplo, preguntas tales como ¿cómo está trabajando tu escuela ante esta pandemia? ¿Cómo están enfrentándola? ¿Cuál es la modalidad de las clases? Las preguntas que tú creas que son de tu interés de conocer sobre ese compañerito o esa compañerita. Recuerda, por favor, poner entrevistador de color rojo y entrevistado de color morado. Recuerda que el entrevistador serás, en este caso, en esta ocasión, serás tú, pequeño o pequeña, porque vas a ser quien vas a realizar la entrevista. Y el entrevistado es tu amiguito o amiguita que fue el que se mudó de aquí, porque es a quien tu entrevistador, le vas a aplicar la entrevista. Sí, corazones. Y bueno, entonces vamos a cerrar nuestra clase con una pequeña actividad, la última que dice, rodea el tema al que refieren tus preguntas. Bueno, ahora te voy a explicar para que al término de tu entrevista tú lo realices. Vas a rodear el tema al que refieren tus preguntas para que vayamos viendo, ¿verdad? Van a ser los cambios en la educación, la guerra de la independencia, cambio de residencia de una familia, la Revolución Mexicana, la pérdida de los valores y el cambio de la vida rural a la ciudad. ¿Cuál crees que sea el tema más correcto con lo que vas a realizar de tarea? ¿Los cambios en la educación? No, la tarea no va enfocado a ello. ¿La guerra de la independencia? No, eso es en el mes de septiembre. Cambios de residencia de una familia. Cambios de residencia quiere decir que se fueron a otro lugar. Entonces, este es el tema más correcto para la tarea que me dejó la maestra. Entonces, por favor, con tu color rojo, rodea este tema, cambio de residencia de una familia. ¿Sí, corazones? Bueno, trata de ser breve con tus preguntas, no le hagas muchas, que sean cuando mucho 3 preguntas, las más básicas, por ejemplo, ¿a qué ciudad te mudaste? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Cómo están trabajando ante esta modalidad tus clases? Y tal vez cómo te sientes, lo más básico. Hazla sentir que la extrañas a esa persona, ya sea compañerito o compañerita. Hazle sentir que la extrañas, que aún le recuerdas, ¿verdad? Que añoras, ¿verdad? Su amistad, las pláticas, las experiencias que tuvieron juntos o juntas como amiguitos, como compañeritos de grado o de escuelita, de generación. ¿Sí? Hazlo sentir querido o querida. Esa es tu tarea, a lo mucho 3, 4 preguntas máximo.
Recuerda los colores: rojo para el entrevistador, morado para el entrevistado. Sus preguntas, no se te olvide, ¿verdad? ¿Qué vas a preguntar tú? Anotar la pregunta donde dice entrevistador y que quede de esta manera, anotarlo, acuérdate. Así, entrevistador tu pregunta y entrevistado lo que te responde. Y eso sería todo en nuestra clase de español. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente actividad. Bye.